El Señor Jesucristo les bendiga, mis amados hermanos. Un saludo especial y cordial para cada uno de ustedes. Bien, vamos a aprovechar estas herramientas que el Señor nos permite en esta edad que nos tocó vivir para estudiar un poco las Escrituras. Nuestro saludo para cada uno de ustedes, agradeciendo la confianza que tienen para conmigo de permitirme hablarle al ministerio en esta oportunidad. Esperando que la palabra nos ayude. Nos corresponde escudriñar las Escrituras, mayormente cuando vemos que aquel día se acerca. Así que, bien, mis hermanos, si ustedes me permiten, voy a tratar de desarrollar un pensamiento de la palabra del Señor. Si le diéramos un título, pues pudiéramos llamarlo Eventos Modernos Aclarados por la Profecía. Vamos a tomar algunos minutos para luego poder sentarnos y entre todos hacer aportes, si hubiese alguna pregunta, mayormente para complementar esto. Esto que vamos a hablar no necesariamente tiene que ser un absoluto. El absoluto es la palabra, el absoluto es el mensaje. Yo solo voy a tratar de hablar lo mejor de mi entendimiento, de lo que yo puedo ver de toda esta situación. Es bueno que estudiemos la Biblia, mayormente en este tiempo. Vemos muchas señales, muchas cosas a nuestro alrededor, ¿verdad? Tenemos como un árbol hoy, una línea central y muchas ramas por las cuales pudiéramos empezar a abordar y encontrar muchas cosas, muchas flores, muchas hojas y mucho fruto seguramente también. Pero quisiéramos tratar de irnos un poco por el tronco, por la parte central de todo esto y hablar, tratando de hacer un estudio, un análisis del tiempo en el cual nos encontramos, y creo que a nivel ministerial es necesario, es prudente que podamos hacer esto para así asegurarnos y saber de esa manera cómo enfrentar este tiempo en que nos tocó vivir. No voy a estar leyendo muchos extractos, posiblemente voy a citarlos nada más. Para eso ya cada uno podrá ir y escudriñar. Es la ventaja de hablarle a ministros, que ustedes saben dónde están ciertos extractos, lo pueden encontrar más fácilmente que una persona o un creyente normal en una iglesia. Voy a citar algunas escrituras solo porque en muchas ocasiones pues es necesario hacerlo, ¿verdad? Y pues trataré de esa manera de avanzar lo máximo posible. Quisiéramos empezar con una escritura, si ustedes me lo permiten, que está en Primera de Crónicas, en el Antiguo Testamento, allí en el capítulo 12. Primera de Crónicas, capítulo 12. Dice el Señor de la siguiente manera, voy a leer algunos versos salteados, empezando por el verso 23, voy a ir leyendo algunas partes de eso, ¿verdad? Y nos vamos a detener de manera especial en el verso 32, pero dice así el Señor. Usted lo puede leer del 23 hasta el 40, dice: y este es el número de los principales que estaban listos para la guerra, y vinieron a David en Hebrón para traspasarle el reino de Saúl conforme a la palabra de Jehová. Bien, lo primero que vemos es que cuando este texto es dado, se encontraba en un tiempo de que el ejército de David en Hebrón iba a apoyar a David para la cesión del reino, para el tiempo de la reclamación del reino de Saúl a David. Entonces allí es donde se desarrolla esta escena. Así que fíjese lo que dice de ahí en adelante, dice el verso 24: de los hijos de Judá que traían escudo y lanza, 6,800 listos para la guerra. Entonces estaban listos para la guerra. Dice el verso 25: hombres valientes y esforzados para la guerra. Dice el verso 28, dice: de los principales de la casa de su padre. Dice el verso 29, porque hasta entonces muchos de ellos se mantenían fieles a la casa de Saúl. O sea, había unos que todavía se resistían al cambio de ese tiempo de reino. Dice el verso 30, dice: muy valientes varones ilustres en las casas de sus padres. Dice el verso 32, si nos detenemos ahí: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Bien, usted lee el verso 33, dice: prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos para pelear sin doblez de corazón. Dice el verso 34, 7,000 con escudo y lanza. El verso 35, dispuestos a pelear. Dice: dispuestos para la guerra y preparados para pelear. Verso 36, dice la Biblia allí que verso 37 dice: con toda clase de armas de guerra. Y bueno, así nos va
dando una serie de características de aquellos hombres preparados para tomar el control del reino en la posesión de David y todo aquello. Pero quisiéramos detenernos en el verso 32 porque tal vez es el verso donde hay menos cantidad de gente. Menos cantidad de gente, dice, los hijos de Isaacar 200 principales. Pero mire lo que dice allí y vamos a estar estudiando estas tres cosas y nos vamos a mover en esos 3 puntos nada más en este momento. Dice, 1, entendidos en los tiempos. 2, que sabían lo que Israel debía de hacer. Y 3, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Entonces mire que ahí donde nos queremos detener porque es la parte que nos corresponde a nosotros. Dice, de tanta gente que se puede preparar en este tiempo, ¿verdad? Se pueden preparar para muchas cosas, para la guerra, se puede preparar para todo. Pero en el tiempo del cambio de reino, y nosotros sabemos que estos reinos gentiles están llegando a su fin y estamos prontos a entrar al reino del Mesías sobre la tierra en el milenio, es verdad, de lo cual 3 años y medio antes tiene que ocurrir el rapto, pero estamos ya llegando a ese cuello de botella, ¿verdad? A ese embudo en el que todo esto tiene que tomar un cauce y una forma. Entonces dice que había un pueblo, había unos hombres principales entre el pueblo en el reino, dispuestos para esa labor. Dice que 1, entendidos en los tiempos. Eso debemos ser nosotros, entendidos en el tiempo en que estamos, próximos a cambiar de reino. 2, dice que sabían lo que Israel debería hacer. Entonces, si somos entendidos en los tiempos, sabemos nosotros lo que el pueblo debe hacer. Y 3, el pueblo los iba a seguir por los dichos de ellos. Entonces hay un pueblo, hay una responsabilidad detrás de nosotros y el pueblo está en expectativa de lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, si el pueblo tiene preguntas, si el pueblo demanda respuestas de todas estas cosas, ¿en quién va a demandar respuesta? En usted, en mí, en nosotros. Entonces nosotros debemos dar respuestas acertadas, debemos estar dispuestos, dice el hermano Branham, creo que es el mensaje del absoluto, o probando su palabra, dice que el ministro debe estar presto para dar respuesta a las inquietudes del pueblo. Entonces esto nos lleva a escudriñar la palabra del Señor, a dar respuestas claras. Entonces nosotros hoy no podemos, para ir empezando y entrando en el tema, en medio de toda esta situación que pasa, dedicarnos únicamente, lo cual hasta cierto punto está bien, los cuidados de las manos, el aseo, la situación de salubridad, la información general, está bien. Pero el oficio nuestro como ministro no es dedicarnos a darle a la gente la instrucción, la enseñanza y la actualización permanente de noticias, metidos en la parte natural del virus o creando algún temor, algún pánico, los primeros asustados nosotros, encerrados. No, nosotros tenemos que saber orientar a la gente, escudriñar la escritura, discernir los tiempos en los que nos correspondió vivir, porque dice la Biblia que entendidos en los tiempos. Entonces es tiempo de revelación espiritual, no de videos y cosas naturales, sino de revelación espiritual en esta parte del día que nos tocó vivir. Ahora, sin duda que todo esto traerá unas consecuencias sociales, económicas, políticas, religiosas, de todo tipo. Nuevas leyes, nuevas normas, controles, ¿verdad? Ya no nos podremos reunir de la misma manera que nos reuníamos antes. Esto va a tomar un tiempo, terminará este periodo de cuarentena, van a ir levantando la medida brevemente, paso a paso. Entonces no vamos a volver a la normalidad tan rápidamente. Si volvemos a la normalidad será por un breve tiempo y nunca volverá a ser igual. O sea, esto va a tomar probablemente el resto de este año. Entonces hay que mirar la manera de congregarnos, hay que analizar planes de cómo vamos a cuidar del pueblo de aquí a que esto termine. Tal vez nunca termine, tal vez esto nos dé la entrada a los eventos venideros que deben ser claros por la profecía. Entonces es un tiempo para que nosotros nos metamos a estudiar los tiempos, no a estudiar de una manera natural el virus y ver qué hacemos y cómo hacemos el mercado. Eso tiene su tiempo, tiene su parte, somos padres, tenemos familia, hay que cuidar a la gente, claro que sí. Pero más allá de eso, entendidos en los tiempos. Es decir, que nuestras acciones naturales, los cuidados naturales que podamos tener, sea por causa del entendimiento de la aplicación espiritual, del discernimiento de los tiempos, de la profecía, del cumplimiento de la palabra. Que esas acciones naturales sean como la consecuencia de eso y no al revés. Ahora, si empezamos a mirar allí, dice aquí lo primero que vamos a ver, esas 3 cosas, entendidos en los tiempos, ¿verdad? Que sepan
lo que el pueblo tiene que hacer y que el pueblo lo siga. Son las tres cosas que vamos a revisar en este momento. Bien, lo primero es que dice aquí que debemos ser entendidos en los tiempos. Para pasar al número 2, es decir, que el pueblo, saber nosotros lo que el pueblo tiene que hacer, lo primero que tiene que pasar es que nosotros tenemos que entender el tiempo en el que estamos. Y para poder entender el tiempo en el que estamos necesitamos hacer una buena lectura de la situación en la que nos encontramos. Porque si nosotros no hacemos una buena lectura, si no discernimos bien el tiempo en el que estamos, entonces nosotros no vamos a saber qué hacer. Y si no sabemos qué hacer, mucho menos vamos a saber qué debe hacer el pueblo. Y entonces los dichos de nuestra boca lo único que van a traer es confusión. Van a desviar la gente de una manera o de otra. Los va a contaminar de temor o simplemente el temor que está de la puerta de la casa hacia afuera se los va a arrastrar. Entonces nosotros tenemos que saber amarrar todas estas cosas. Entonces lo primero es hacer una buena lectura del tiempo, de los tiempos, de la situación que está pasando a nuestro alrededor. Segundo, entonces saber qué hacer en esta situación. Si hacemos una buena lectura, sabremos qué hacer. Entonces necesitamos discernimiento para entender los tiempos, sabiduría para saber qué hacer. Y necesitamos entonces que el pueblo nos siga. Entonces un liderazgo correcto para que el pueblo pueda seguirnos, para que lo que nosotros le digamos eso funcione. Entonces mire que los primeros que necesitamos encontrar nuestra posición en el cuerpo para que todo esto funcione somos nosotros. Asumir el liderato de la manera que corresponde. Bien, no estoy diciendo que no lo hagamos, solamente recordando cosas para desarrollar el pensamiento. Bien, aquí lo primero que vamos a mirar entonces es, como dice allí, entendidos en los tiempos. Paso número 1, hacer una buena lectura de esta situación, discernir bien los espíritus. Ahora, ahí me voy a apoyar en el texto de Primera de Juan capítulo 4 verso 1, ¿verdad? Que dice, probad los espíritus si son de Dios o no. Porque hermano, cuando estas cosas pasan, viene de todo. Sale todo tipo de profecías, usted encontrará en internet de todo, teorías conspirativas, usted encontrará un montón de cosas, usted va a encontrar profecías, usted va a encontrar que este lo anunció primero, que lo que hay que hacer es esto, que hay que correr para aquí, que lo verdadero es aquello. Bueno, vamos a encontrar de todo, natural, espiritual, de todo tipo de cosas. Nostradamus, ¿verdad? La denominación jalando para aquí, trinitarios diciendo una cosa, unitarios diciendo otra. Entonces tenemos que probar los espíritus. Aún las cosas que nos llegan a nosotros, que consideramos que puede ser lo que tenemos que hacer para entender los tiempos, tiene que ser probado. Los espíritus tienen que ser probados. ¿Cómo se prueban? Por la palabra. ¿Cuál palabra? El mensaje. Entonces dice segunda de Pedro capítulo 1 verso 19, lo conocemos, ¿verdad? Que tenemos la palabra profética más segura. No es la única palabra profética, pero sí es la más segura. Dice, a la cual debemos estar bien atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, hermano, estamos en un tiempo de tinieblas, de oscuridad. La única antorcha que nos alumbra en medio de estas tinieblas de la Odisea, que cada vez se hace más oscura. Recuerde, del año 77 en adelante el profeta no pudo ver porque era tan oscuro que él no pensó que alguien pudiera caminar en esa oscuridad. Entonces, si esta es una edad oscura, tenemos una antorcha. Y la antorcha es este mensaje. Es el mensaje que Dios nos envió a través del profeta de Dios. Entonces cuando nosotros vemos este tipo de señales, ¿verdad? Podemos hacer una lectura, ¿verdad? De guerra, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, sequías, plagas, maremotos o tsunamis, las diásporas, ¿verdad? Cómo la gente se está desplazando de un país a otro, cómo este tipo de dictadores están tomando lugares en muchas partes, las enfermedades, las hambres empiezan a hacer que la gente se movilice de un lugar a otro, en Asia, ¿verdad? En Medio Oriente, aquí nomás en Centroamérica hacia Estados Unidos, aquí nomás de Venezuela hacia Colombia, las diásporas por todo el mundo, ¿verdad? El cambio climático, cantidad de cosas, las señales que vimos en la luna de sangre, las superlunas. Esas señales que han venido acrecentándose hace solo 4 o 5 años atrás, hacia acá, cada vez más fuertes, los terremotos cada vez más fuertes, más seguidos en diferentes lugares, todo eso como apretando la situación. Israel, que es el reloj de Dios y lo sabemos, los incendios, vea este año cómo empezamos con esa cantidad tan tremenda de incendios, animales muertos, inundaciones, sequías, todo eso no lo podemos negar, son señales de la venida del Señor, o sea, indudablemente. Pero inmediatamente todas estas cosas empiezan a pasar, nuestra mente, en el conocimiento que tenemos del Señor, empieza a viajar en muchos textos bíblicos que anuncian estas cosas y todos recurrimos allí a esos textos bíblicos.
Pero de la misma manera hace la gente de la denominación. Cualquier persona que tenga un poquito de entendimiento, que haya estudiado de alguna manera y entre más profundo, pues obviamente va a saber mejor, pero va a recordar esos textos que el Señor Jesús dijo y profecías aquí, allá de la Biblia, un montón de textos bíblicos que son verdad porque están en la Biblia. Pero ¿qué hace la diferencia entre todos los demás y usted y yo como ministros de este mensaje? ¿Qué hace la diferencia? La diferencia es la colocación de las escrituras. Nosotros no podemos salir a empezar a citar textos, Lucas 24, 21, Mateo 24, y Isaías 24, 26, tirarlas ahí al aire, solo porque hablan de situaciones como estas. Son verdad. Yo no estoy diciendo que no tengan una aplicación total, pero nosotros tenemos que entender que la colocación de las escrituras solo la puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos trajo la enseñanza correcta por medio de un mensaje. Y ese mensaje es el maestro exterior y debe estar en nosotros el maestro interior. Y cuando la enseñanza del maestro interior y del maestro interior se entrelazan, entonces tenemos la enseñanza, la aplicación, la colocación correcta de las escrituras. Porque recuerde, hay tres cosas que no podemos hacer con la palabra: interpretarla mal, colocarla mal o dislocarla o sacarla de contexto. Entonces nosotros sabemos eso, tomamos cuidado. Entonces cuando eso se empalma, toda doctrina corre de Génesis a Apocalipsis. Cuando empalma correctamente, entonces sabemos si es o no es del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si eso no es del Espíritu Santo? Pues tiene que ir acorde con el mensaje del profeta de Dios. Recuerde, si su revelación no va de acuerdo a la Escritura, su revelación no es correcta, no importa cuán bueno sea, dijo el hermano Branham, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar que la Escritura, el mensaje, tiene que correr en continuidad. Entonces nosotros no podemos solo limitarnos, no estoy diciendo que lo hagamos solo para colocar cosas allí, ¿verdad? No podemos limitarnos a simplemente repetir escrituras, repetir versos, ¿verdad? Allí, extractos, sino que tenemos que darles una lectura correcta. Ahora, comprendemos que las escrituras, dijo el hermano Branham, y yo pensaría que también muchos de los extractos o de las palabras que habló el profeta de Dios hoy, tienen múltiple cumplimiento. El hermano Branham dice que la escritura tiene múltiple cumplimiento y es verdad. Pero nosotros tenemos que saber que posiblemente los extractos también tienen múltiple cumplimiento. Entendemos también que hay escrituras que en algún momento tienen un cumplimiento parcial y hay otro momento en que la escritura tiene un cumplimiento total, ¿verdad? Total. Como aquella pregunta que le hicieron al Señor, esa pregunta triple que le hicieron al Señor empezando el capítulo 24 de Mateo. Las denominaciones, cualquier teólogo pasa derecho. Solo un profeta nos dijo: venga acá, hay una pregunta triple. La primera es esta, segunda, tercera, y cada una en un tiempo diferente. Y como el profeta nos coloca todo, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace una diferencia. No solo citar un texto que hable de calamidad, de plagas, para decir: uy, vea, estamos aquí en este tiempo. No, sino que la colocación más apropiada de cada una de esas escrituras. Por eso tenemos que ser entendidos en los tiempos, no solo en los textos, no solo en las escrituras, sino en los tiempos. Porque fácilmente hoy yo no hablo por nadie más, yo puedo armar un tema tremendo con un poco de escrituras, ¿verdad? Y impactar a la gente, y un tema apocalíptico. Pero ¿será la colocación? ¿Será la guianza correcta? ¿Será el entendimiento, el discernimiento correcto de estos tiempos? ¿Será qué le estoy dando a entender a la gente? ¿A dónde los voy a llevar? ¿Qué hay que hacer? ¿Estamos aquí? ¿Qué hacemos? ¿Entramos en locura? ¿Vendemos todo desde ya? ¿Qué hacemos? Entonces, el entendimiento de los tiempos. Entonces nosotros tenemos un mensaje profético. Este mensaje nos anunció con detalle los tiempos. Nos anunció con detalle las maneras en que las cosas van a suceder. Nos anunció con detalle la sazón para el desarrollo de la segunda venida del Señor. Ahí está la clave: entender el orden de la segunda venida del Señor. Así que nosotros, debemos hoy más que nunca mantenernos vigilantes. ¿De quién? Del mensaje del profeta de Dios. Eso es lo que le da la colocación a los textos de la Biblia. Dice Mateo capítulo 5 verso 18, dice: ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo sea cumplido. Esa es la letra menuda del mensaje: todo se ha cumplido. Ahora usted y yo sabemos que Dios nos envió un profeta con el poder de la infalibilidad, en el trazo de la palabra, en la colocación de la profecía, infalible, ¿verdad? En las visiones que fueron dichas públicamente, infalible. Deuteronomio 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, en este momento más, ¿verdad?, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Todo, no algunas cosas, todo, dice Deuteronomio 8. Todo lo que salió de la boca de Dios, y sabemos lo que es la boca de Dios.
Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Ellas testifican de quién es el Señor. Ahí está la vida eterna. Entonces tenemos que escudriñar en medio de toda esta situación que está pasando. Entonces no solo ir a las concordancias bíblicas o del mensaje para encontrar a los compendios para ver qué dice de plagas. No solo eso. Si nosotros lográramos hacer primero una lectura de los tiempos, entonces cuando hacemos la lectura de los tiempos, fíjese, usted tiene un rompecabezas, usted puede tener las fichas regadas, pero usted no va a saber cómo colocar cada ficha si usted no tiene la imagen del rompecabezas previamente acá, ya armado. Cuando usted tiene la imagen del rompecabezas previamente armado aquí, entonces es más fácil. Usted empieza, este es el cuadro, empieza a buscar la colocación de esas fichas y cada ficha va a casar perfectamente. Entonces nosotros no andamos a tientas, como la denominación, como alguien ignorante. No, nosotros debemos conocer esta presentación previa, el mensaje, y entonces las piezas, los extractos, las escrituras empiezan a caminar. Si hacemos una buena lectura de los tiempos, vamos a saber armar el rompecabezas. Ahora, entonces nosotros podemos tomar extractos y escrituras, pero primero, antes de armar un tema terrorífico o un tema demasiado liviano o un tema cualquiera, como dijo alguna vez un predicador, una ensalada bíblica. No, nosotros no somos cocineros de ensaladas. La ensalada puede ser una porcioncita dentro de un buen menú espiritual, pero no es la dieta. Ahora, entonces hay textos bíblicos que tienen múltiple aplicación, como lo decíamos ahora, ¿verdad? Entonces, cuando hacemos esta lectura, para entrar un poquito allí, el tiempo avanza muy rápido, vamos a hacer una lectura rápida de esto. Pregunta, ¿es este el tiempo del cumplimiento de las profecías, de las plagas, de los juicios, de la tercera etapa? ¿Es este el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios? Esa es la primera pregunta. Para hacer una lectura como nosotros como creyentes del mensaje, porque nunca usted y yo habíamos visto una plaga como esta. Si usted analiza, la plaga no es tan terrible. La plaga en sí no es terrible. Lo terrible son los efectos sociales que causa, económicos, políticos, porque la tasa de mortandad no es mayor. No es un espíritu con demasiada autoridad de matar. El estrago que hace es por otro tipo de situaciones. Muchos se enferman, corren al médico, necesitan cuidados, ¿verdad? Y es donde el sistema se desborda porque no pueden atender tanta gente a la vez. Por eso le dicen, si se siente mal, quédese en casa. Si se hace la prueba, quédese en casa. Solo vaya cuando esté de urgencia, cuando esté de muerte. Entonces fíjese usted que esta plaga nunca la habíamos visto. Usted y yo, persona que esté viva, tal vez nunca había visto esta situación. Pero automáticamente viene a nuestra mente el Salmo 91 y otros tantos textos bíblicos y extractos de la manifestación de los hijos de Dios, que los hijos de Dios detendremos las enfermedades. Todo eso es real, todo eso es verdad. Claro que sí, la Biblia lo dice, el mensaje lo dice, pero la pregunta no es esa, si es verdad o no. La pregunta es, ¿este es el tiempo para eso? ¿Qué nos está enseñando el Señor con esto que está pasando? ¿Por qué estamos encerrados? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, ¿es este el tiempo del cumplimiento? Es decir, ¿es este el momento para que esas profecías se desarrollen? Si este es el tiempo, tiene que funcionar. Pero para saber si este es el tiempo, vamos a leer esos tiempos, a ver qué dijo el Señor de cómo esta cosa engrana. Ahora, si este no es el tiempo, entonces, ¿qué es esto que está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Dirá algo la Biblia? ¿Dirá algo el mensaje de esto? Tiene que decirlo, ¿verdad? Debería decirlo de alguna manera. Entonces, para eso es que nosotros, considero yo, y si ustedes me lo permiten, y pues me toca el turno al bate, yo considero que sería necesario y bueno que nosotros recordemos que la aparición del Señor es antes de su segunda venida y que la aparición tiene tres partes: aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. Ahora, ¿tenemos suficientemente claro qué es cada una? Supongo yo que sí, como ministro, ¿verdad? ¿Qué es cada una de esas? Siguiente, ¿tenemos claro cuándo se desarrolla cada una de esas? Ahí de pronto ya la cantidad de personas que pueden decir sí, tal vez se reduce un poco, ¿verdad? ¿Tenemos claro lo que son? Uno, ¿tenemos claro cuándo se desarrolla cada una de ellas? Entonces vamos a dar un repaso rápido para avanzar aquí en esto, ¿verdad? No quiero cansarlo, solo quiero estudiar un poco y poder mañana estudiar entre todos. Pero dice así, mire, dice... ¿qué es la aclamación? Vamos a mirar estas tres partes rápido. ¿Qué es la aclamación? Todos sabemos muchas cosas, pero se resumen en dos. Uno, un mensaje.
Dos, un mensajero. Eso es la aclamación. Un mensaje y un mensajero. Usted no puede sacar al mensajero de la aclamación. Siempre está ahí. Un mensaje, un mensajero. Eso es la aclamación. ¿Para qué es ese mensaje? Entonces, un mensaje, un mensajero para preparar al pueblo para la segunda venida. Listo. Un mensaje oído para preparar al pueblo. Voz de arcángel no es para preparar. Trompeta de Dios menos. Si hay una parte en la venida del Señor, en la aparición del Señor, antes de encontrarnos con Él, es la preparación. Antes de que Israel saliera de Egipto, la última noche fueron encerrados para prepararse. Antes de que el diluvio cayera, la puerta del arca se cerró y duraron 7 días dentro del arca Noé con su familia, preparándose entre ellos para el juicio. Papá, tú estás seguro, ¿qué pasó? Mira, ya estamos encerrados, ¿verdad? Tuvo que haber entrado provisiones Noé al arca, supongo yo. Moisés tuvo una provisión de un cordero que Dios le dijo que entrara con el cordero a su casa. Hubo una preparación para salir. Cuando los 2 ángeles llegaron a Sodoma, hubo una preparación para salir, porque le dijeron a Lot: toma tu familia y vámonos. Una preparación, toma tu familia. En alguna manera, pon en orden tu casa. Usted sabe, los novios de las hijas de Lot no quisieron salir. Entonces hubo un anuncio, una preparación para la huida, en medio de la presión de la edad sodomita, en medio de los días de Moisés, en medio de la plaga de la muerte espiritual, en medio del mensaje de Noé. Era cuando venía el tiempo del juicio, en medio de que la gente empezó a burlarse de ellos porque la profecía no era falsa. Y usted sabe, ¿no?, cómo le aventaban tomates y cosas a Noé cuando se encerró en el arca y le decían viejo loco y todo aquello. Entonces siempre hay una presión para eso. Dios encerró al pueblo ya terminando la edad gentil, perdón, la edad judía, para inicio de la edad gentil, a los discípulos en el aposento alto. Los encerró 500, 120 quedaron, 380 no aguantaron. Esos 120 tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que tener alguna provisión. ¿Qué había afuera? Una persecución. Estaban buscando a los cristianos para matarlos y ellos estaban asustados. Cuando el Señor resucitó y se presentó delante de ellos, estaban encerrados, puertas y ventanas cerradas. ¿Por dónde entró el maestro? Que fue cuando Tomás puso el dedo allí en la llaga. Entonces fíjese que el Señor trae una presión para encerrar a su pueblo, y el pueblo tiene que tener una provisión, porque el pueblo estaba y dispuesto a sentarse a la mesa a alimentarse. Entonces toda presión es para el final de la preparación. Ahora entonces, volviendo a aclamación, es un mensaje para preparar a la gente. ¿Qué hace aclamación? Lo hemos escuchado, creo que es el mensaje, el evangelismo en el tiempo del fin. El profeta dice: para llamar, para preparar, para vestir a la novia. Preparar, llamar y vestir a la novia. ¿Para qué la llama? ¿Para qué la prepara y para qué la viste? Para la segunda parte de su descenso, para la trompeta, perdón, para la voz de arcángel. Entonces, aclamación es la preparación para la voz de arcángel, el segundo paso del rapto. Ahora, esta aclamación fue traída por un mensajero que trajo un mensaje. Ese mensajero tiene un ministerio en 3 partes, las 3 etapas de su ministerio. Sabemos la primera etapa del ministerio, la señal en la mano. Sabemos cuándo empezó, 7 de mayo del 46. Sabemos que terminó 24 de julio, creo, del año 49. Segunda etapa de su ministerio, el discernimiento, ¿verdad? Entonces, el profetizar, las grandes líneas de oración, el discernimiento de los corazones. 24 de julio, creo, del 49 a 28 de julio del 63. Mensaje de Cristo, el misterio de revelado, creo que es la página 90. Como el horario cambió, siendo las 2 de la tarde, perdón, y como vino una nota más alta, entonces era el fin de la segunda etapa. Y como a partir de ese 28 de julio del 63 vino la tercera etapa, con 5 manifestaciones especiales. Ahora, cuando hablamos de la tercera etapa, el profeta dice muchas cosas. Por eso decía que no voy a citar muchos extractos. Yo solo voy a hablar de lo que entiendo. Voy a tratar a mi manera, no tiene que ser la de ustedes, pero a mi manera de pintar un poquito el cuadro del rompecabezas hasta cierto punto. Por lo menos la parte que a mí me toca. Los otros hermanos pintarán la otra parte del cuadro, ¿verdad? Pero la partecita que a mí me toca del rompecabezas tal vez sea esta esquina. 4 piecitas. Voy a pintar el dibujito y luego buscamos las piecitas y debe casar. Yo solo trato de pintar el dibujo, usted busca las piezas y las encaja. Pero cuando hablamos de esto de la aclamación, como hay 3 etapas en el ministerio de quien trajo la aclamación, porque aclamación es un mensajero también, entonces es importante tener claras las 3 etapas del ministerio del hermano Branham. Cuando hablamos de las 3 etapas del ministerio del hermano Branham, usted busca tercera etapa.
El profeta habla mucho de la tercera etapa, pero me voy a detener en una palabra. Dice que la tercera etapa es un superungimiento. Es un superungimiento. Entonces, esa tercera etapa empezó el 28 de julio del 63. Pero esa tercera etapa no terminó. No terminó. Esa tercera etapa, cuando usted escudriña, ¿verdad? Cuando escudriñamos, tiene una serie de eventos que se desarrollan. Esa serie de eventos que se desarrollan, la tercera etapa fue probada. Ahora usted sabe, el hermano Branham dice, mensaje apartando la mirada hacia Jesús, de la página 5 a la página 7, de la página 11 a la página 18, ¿verdad? Entre los versos 38 al 52 y versos 84 al 181, el hermano Branham nos dice que lo que hemos visto funcionar parcialmente, dice, no será usado plenamente hasta que el concilio apriete. Entonces nos dio una prueba. Entre el 28 de julio del 63 y el 24 de diciembre del 65, tuvimos una prueba en 5 oportunidades. Usted sabe las 5 veces que esa tercera etapa fue operada. Fue detenido, dice el hermano Branham allí en eso, dice que esa tercera etapa iniciará la fe de rapto, que esa será para cuando nos vayamos en el rapto, dice que será para la novia, para la fatua y para los perdidos, y dice que su ministerio fue detenido. Entonces se detuvo la tercera etapa. Estaba el hombre listo, se detuvo. Pausa se le puso a la tercera etapa, no stop, pausa. Entonces se detuvo la tercera etapa, fue probado y paró. Y la profecía, eventos modernos siendo claros por la profecía dice que esa tercera etapa no se va a desarrollar plenamente, plenamente, se cumplió parcialmente, tiene un cumplimiento total, pleno, dice cuando el concilio apriete. ¿Por qué es importante tener eso? Porque como estamos haciendo una lectura de los tiempos, entendiendo los tiempos, para que la tercera etapa entre en acción, se necesita el concilio. El concilio aprieta, la apretura produce tercera etapa. Entonces, si el concilio en este momento no está apretando, ¿estaremos en la tercera etapa? Ahí para analizar, ¿verdad? ¿Estaremos en la apretura? ¿Esta plaga será ya la apretura? Porque no podemos ir a mercar, porque estamos encerrados en la casa, porque la economía, mayormente la suya, la mía, se va a ver apretada. No, ahí es donde hay que hacer la lectura. Si comprendemos, yo sé que comprendemos lo de la tercera etapa, entonces es la manera en que esa tercera etapa empezó y quedó suspendida en pausa y hay un tiempo en que se desarrolla. Ahora, aquí se detuvo, aquí se reactiva. Pregunta, ¿qué pasa en este tiempo? Algo tiene que pasar para saber cuándo vuelve a reactivarse. Eso es aclamación. Ahí empezó la aclamación. Tercera etapa se detuvo. ¿Todavía estamos en aclamación? Si la tercera etapa no se reactiva, todavía estamos en aclamación. ¿Ve usted? Ahora, segunda etapa de la venida del Señor, voz de arcángel. Nosotros sabemos, creo que debe ser así, muchas cosas sobre la voz de arcángel y a la vez pocas, ¿verdad? Yo no pudiera aquí, porque no es el tema, dar una lista grandísima. Solo voy a trazar una línea allí como una carrilera, los rieles para caminar un poquito. Pero voz de arcángel es la voz de la resurrección. La voz de la resurrección. Esa resurrección tiene un orden. Entonces, no es un coro de voces, es una sola voz, pero es en un orden. Eso sería tema para estudiar, ¿verdad? Porque si está terminando la aclamación, habría que estudiar lo que sigue, la voz de arcángel. La aclamación es la preparación para la voz de arcángel. ¿Qué hay en voz de arcángel? Si el Señor encerró a su pueblo, siempre lo encerró, en la voz de aclamación encierra al pueblo para que se prepare nos saca del mundo, nos trae dentro de Cristo. Naturalmente, ¿qué está haciendo el Señor ahora? Nos sacó del mundo, nos quitó los afanes y nos encerró en nuestra casa. Cierra tras de ti la puerta y el Dios que te oye en privado te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa de la novia? El profeta dice, ese superungimiento callará la boca de los críticos. Entonces la recompensa viene bajo voz de arcángel. Aclamación no es nuestra recompensa. Aclamación es la crítica, aclamación es nadie cree que esto es verdad, aclamación es el recogimiento, aclamación es allí esperando a ver, todo el mundo dice que fanáticos, que siguiendo un hombre. ¿Cuándo viene nuestra recompensa? La dinámica
La recompensa en voz de arcángel. Entonces Dios nos recoge. Cuando el pueblo de Israel salió al otro día de que fueron encerrados, a la mañana siguiente, todos supieron que Israel era el pueblo de Dios. Hasta el faraón, empezando por él. Cuando la primera gota de lluvia cayó después de los 7 días de estar encerrados entre el arca, el pueblo supo que el mensaje de Noé era verdad. Cuando el fuego vino después de que a la mañana salió Lot con sus hijas, Sodoma y Gomorra supo que era verdad el mensaje. Entonces, todas estas cosas que nosotros vemos es una preparación para lo que viene. Voz de arcángel será la dinámica. En voz de arcángel tendremos el inicio de la resurrección. En voz de arcángel esos resucitados aparecerán a muchos. En voz de arcángel vendrá muy probablemente a la concepción de algunos, en el caso mío yo lo pienso así, el terremoto de California. Bajo voz de arcángel sucederá la apertura, el concilio mundial de iglesias, la visión de la carpa. ¿Qué ocurrirá allí? Usted sabe, se reactiva la tercera etapa. ¿Se acuerda que la dejamos allí suspendida hace unos minutos? Se le quita la pausa, continúa la tercera etapa. Para que la tercera etapa continúe, tiene que haber empezado la resurrección. Cuando usted lee los extractos de la carpa y otras cosas, el hermano Branham dice que en la carpa tomará lugar la resurrección de los santos. Pero recuerde, por eso rectificamos y repetí que la resurrección tiene un orden. Es el orden de la resurrección. El orden de la resurrección. Y se abrirá completamente bajo el tiempo de aquella tercera etapa. Bien, entonces la resurrección fue una de las 5 veces, reactivando la tercera etapa. Lo que se usó en parte, será usado totalmente cuando el concilio apriete. Entonces, esto traerá apretura, traerá persecución, un boicot, una ley del Estado, no por salud, una ley del Estado por religión, por fe, dictada por la bestia que le va a dar poder a la imagen, y la imagen tendrá dominio sobre lo demás. Se va a prohibir comprar, se va a prohibir vender por la fe, no por una enfermedad, por la fe. Entonces, esto tiene que llegar a una condición en la que entre la acción. Recuerde, lectura correcta de los tiempos. Entonces, allí tomará lugar la resurrección del pez, que fue en parte, traerá resurrección, la tercera etapa. La palabra creativa de las ardillas, creará, ¿verdad? Usted sabe, habrá situaciones en las personas, la novia, es decir, todo el desarrollo de la tercera etapa, ¿verdad? Un profeta sobre la tierra, la novia, los muertos en Cristo resucitados, toda esa acción de esa tercera etapa manifestando la palabra creativa, no solo la palabra hablada, porque ya tenemos la palabra hablada, pero la palabra creativa, como con las ardillas. La reclamación de los seres queridos, el dominio total de la naturaleza. Vamos a leer, posible, ahora no los leo, cito los extractos, pero como el profeta dice que llegará gente, hay sequía, necesito agua para mis cultivos, y usted dirá, hermano, hermana, o fulano, fulana, en el nombre de Jesucristo yo te envío agua, y el agua vendrá. Es usted el dominio de la naturaleza, tanto para detener tormentas como para ordenar la lluvia, para parar un poco la sequía y traer la manifestación plena de los hijos de Dios. Entonces viene la manifestación plena de los hijos de Dios. Ahorita los hijos de Dios fueron manifestados, usted sabe, pero estamos hablando de la adopción, la redención total de nuestro cuerpo. Tomará lugar bajo voz de arcángel, transformación de nuestros cuerpos para el recogimiento. ¿Ve que Dios vuelve a recoger? Dios vuelve a recoger, entonces vendrá el gran avivamiento venidero, la manifestación plena de los hijos de Dios, la lluvia tardía y el recogimiento, porque nos preparamos. Mire, cuando termina voz de arcángel hay un recogimiento. ¿Para qué es el recogimiento? Para llevarnos a trompeta de Dios, y vamos a pasar allá ahorita. Cuando se termina cada ciclo de Dios, Él recoge su pueblo. Cuando terminó cada dispensación, Él recogió su pueblo. Cuando terminó la dispensación de la ley, Él recogió su pueblo en los días de Jesús. Cuando termina la dispensación de la gracia, Él recoge su pueblo en el mensaje. Cuando llega el momento de la aclamación, Él recoge su pueblo para pasar a voz de arcángel. Termina voz de arcángel, Él recoge su pueblo para llegar a trompeta de Dios. Y cuando va a trompeta de Dios a encontrarse con el Señor, Él recoge su pueblo, los 144,000 y la novia en Israel, para el rapto. Un recogimiento previo en lo natural para hablar de un recogimiento en lo espiritual. Ahora, esa transformación de los cuerpos tendrá que tomar su lugar, el recogimiento. Yo les decía que iba a citar unos extractos, me preocupa un poco el tiempo.
yo me voy a apoyar aquí en este libro de citas en la página 33. Ahora voy tal vez un poco más de la mitad de lo que quería platicar con ustedes, tratando de avanzar y desarrollar lo máximo posible. Pero en la página 33 del mensaje, perdón, del libro de citas, usted busca el verso 286. Cuando viene ese tiempo, recuerde, estamos bajo voz de arcángel, la lectura de los tiempos. Entonces dice: cuando él está tomando su escuela, su entrenamiento, aún él no podía ejercitar toda la autoridad, no la ha hecho todavía. Él todavía es un hijo, pero no ha sido colocado. Dios colocó en él el vestido de inmortalidad, mostrando que él lo ha recibido. Esa es la cosa que Dios hará a sus hijos aquí en la tierra un día. Lo llamará a un lado, la iglesia. Si solo le obedeces y te sostienes en la palabra y la crees, él colocará dentro de la iglesia, él colocará adentro de la iglesia antes de la venida de Jesucristo. Él colocará dentro de la iglesia todos los poderes que Cristo tuvo en él. Estarán en la iglesia. Dios queriendo su trabajo bien hecho. Él lo mandó a su hijo. El hijo queriendo el trabajo, queriendo el trabajo hecho, lo mandó a la iglesia. En ese día sabrás que yo estoy en mi Padre. El Padre es mí, yo en ti y tú en mí. En ese día, porque el mismo poder en nosotros que está en Jehová Dios descansando en Jesucristo. El mismo poder que descansó en Jesucristo descansa ahora en los hijos colocados en el cuerpo de Cristo. Colocación de un hijo. Lo llevó en un cierto lugar, tuvo una ceremonia ante los ángeles, lo colocó posicionalmente, lo que es en el cuerpo de Cristo. Entonces esa persona tiene la autoridad, fíjese, colocación de los miembros en el cuerpo, para llegar a adopción. Todos los poderes de Dios en él, y por cuanto el poder de Dios está en él, tiene la autoridad para desarrollar, para ejecutar las mismas obras del Señor. Y algún día, dice, algún día el mundo sabrá que Dios estaba en él en nosotros, nosotros en él, por la clase de obras que vamos a manifestar. Dice así el profeta. Dice: entonces la persona tiene la autoridad. Déjeme decir esto, si puede contarme como un fanático en esta noche, de esta noche en adelante. Esa misma cosa de la cual hablo, será hecho. Habrá un poder que entrará a la iglesia y ahora viene en ese Espíritu Santo de tal manera que ungirá a la gente de modo que ellos dirán la palabra y se creará a sí mismo así. No hemos visto poder, eso viene a la iglesia ahora. Yo lo sé que es realidad. Di a esta montaña sea movida, Marcos 11, ¿verdad? Y no dudes en tu corazón, pero que crees lo que dices acontecerá y puedes obtener lo que has dicho. La colocación de la iglesia en la posición donde la plenitud del poder de Dios, del Espíritu Santo, entra dentro de la iglesia, el cuerpo. Fíjese, la iglesia, el cuerpo de la iglesia no son las cuatro paredes que nos cerraron ahora, ese es el tabernáculo, pero la iglesia es el cuerpo de creyentes. Entonces las bocas de los críticos serán cerradas. Será un corto tiempo. Jesús vino inmediatamente de la montaña y fue derecho al Calvario. Fíjese, no durará largo tiempo, pero estará aquí. Entonces entramos a algo allí, un tiempo de la demostración del poder, donde las bocas de los críticos callen. Si este es el tiempo de la manifestación de todas estas cosas, pregunta: si el cuerpo del Señor es universal, ¿por qué pasó por China, pasó por Europa y no pasó nada? Porque todavía no es el tiempo. Pero yo sí creo que esto que va a ser producido por algo universal, que hará que el cuerpo universal del Señor entre en acción. ¿Cómo hace que el cuerpo universal entre en acción? Trayendo la misma resurrección, la presión como lo hizo en los días de Moisés. Fue la presión lo que hizo que Moisés regresara después de 40 años de estar ausente en el desierto. Una vez que su mensaje fue rechazado, él regresó, pero tuvo que endurecer Faraón. Tuvo que el pueblo clamar, tuvo que venir una estrechez, una apretura en el pueblo para que eso se diera a suceder. Vino Elías, trajo su mensaje, fue rechazado. Cuando los juicios empezaron a caer sobre la tierra, él vino a una viuda que estaba a punto de morir porque no tenía alimento suficiente. Ahora fíjese usted, ella tenía una preparación. Eso fue durante el tiempo de la sequía que profetizó Elías en Primera de Reyes 17.
Pero cuando Elías vino a la viuda tenía aceite y harina. Lo que pasa es que se le acabó. Entonces ella estaba preparada, ella tenía su provisión de aceite y harina, pero se le estaba acabando. Ahí fue cuando Elías apareció. La sequía, la apretura, toda aquella serie de situaciones. Entonces cada piecita, tratando solo de citarla para que ver si de alguna manera podemos colocarla en este gran rompecabezas. Leo libro de citas, verso 3:12. Dice: su sangre fue derramada para que yo pudiera ir a mi herencia. ¿Para qué? ¿Qué herencia? La calidad de hijo, para ser un hijo de Dios. Ahora, esto solo pudiera ahogarlo hasta la muerte, pero ¿sabe usted que los hombres que son hijos de Dios son dioses amateur? ¿Cuántos jamás sabían eso? Muy bien. Él habla aquí de Adán, como Adán tenía el dominio desde el principio de toda la tierra. Dice más adelante, dice que Satanás le quitó la calidad de Dios. Dice, él perdió su dominio y Satanás se lo quitó. Pero hermano, estamos esperando por la manifestación de los hijos de Dios, quienes regresarán para atrás para tomarla otra vez. Tiempo de reclamación, tiempo de restauración, esperando por la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos, tenemos que saber leer los tiempos. Cuando la pirámide llegará arriba a la cúspide, cuando los hijos completos de Dios serán manifiestos, cuando el poder de Dios andará fuera, aleluya, y tomarán cada poder que Satán le quitó a él. Él hizo al hombre, del hombre un Dios en su dominio, y su dominio va de mar a mar, de playa a playa. Él tiene el control de ella. Y cuando Jesús vino siendo el único Dios sin pecado, él lo probó, que los vientos soplaron y él dijo, sea la paz, amén. Cuando el árbol, él dijo, ningún hombre coma de ti. Eso es cierto, ¿verdad? Que son dioses pequeños. Si dijeras, esta montaña sea movida, y no dudares en vuestro corazón que lo que has dicho será hecho, entonces vendrá a acontecer. Puedes tener todo lo que has dicho. Va derecho atrás para Génesis al original. ¿Qué es ello? Ahora, el mundo y la naturaleza está gimiendo. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Cuando verdaderos hijos, hijos nacidos, hijos llenos, hablen en su palabra de ceso. Yo creo que estamos en el borde de eso ahora mismo. Sí, Señor, día esta montaña sea así, hermano, y deseo esto y esto, una cierta cosa será hecha. Ahora, todo esto que vemos son dolores. La manifestación, la misma creación clamando por esa manifestación, esperando que eso ocurra. La misma genética que fue cambiada desde el Génesis está clamando para que eso regrese a su original. Lo que hubo en el Génesis no solo fue un acto sexual, eso cambió la genética del ser humano. El cuerpo de la mujer fue cambiado por completo. Empezaron dolores, empezó un periodo menstrual, empezó una ovulación, empezó un cambio total en su cuerpo. Su genética fue cambiada, su cuerpo cuando entra en embarazo cambia, las hormonas, por eso todo. Sus caderas tienen que ancharse para traer un hijo a vida. Todo su sistema interno cambia. Todo fue cambiado genéticamente en la mujer. Y mire lo que produjo en la serpiente. Genéticamente fue cambiado por completo. Y estamos llegando al tiempo del fin, donde la genética es la que está cambiando todo. Y tenemos un virus que dice que se mutó a otro y etcétera. ¿Qué fue eso? Satanás se introdujo, puso a Caín. Caín se mezcló con su hermana. Y los derivados de Caín cada vez más entretejidos en la raza humana. La bestia entretejida en la raza humana, hasta que Dios dijo que se fastidió de toda la carne, la violencia y la perversión de toda carne, no dice de toda alma en el libro de Génesis 6, que produjo el diluvio. Y hemos llegado a una condición similar. Entonces hay un tiempo en el que esto tiene que entrar a acción. Todo esto es un clamor, esto es un dolor fuertísimo de la tierra junta, clamando para que usted y yo aparezcamos en la escena. Ahora dice así: yo soy un creyente en Cristo Jesús, yo se lo doy en el nombre del Señor Jesucristo. Allí estará una manifestación. Oh hermano, mi cosecha se está quemando más allí. No he tenido lluvia alguna. Oh, yo le enviaré lluvia en el nombre del Señor Jesús. Allá vendrá. Oh, esperando, gimiendo toda la naturaleza, esperando por las manifestaciones de los hijos de Dios. Dios lo ordenó al principio, Él le dio al hombre el dominio. Él se lo dio a Jesucristo, dominio con seguridad. Pide al Padre cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Oh hermano Palmer, esperando por la manifestación de los hijos de Dios, la posición de la iglesia. Como dije, el libro de Efesios es el libro de Josué. Es Josué colocando a la gente en donde pertenecen. La colocación de los miembros en el cuerpo. Dios va a colocar su iglesia, hijos e hijas de Dios. Dios me permita verlos para ver, Dios me permita estar para verlo en mi oración. Tan cerca hasta que casi pueda palparlo con mis manos ya mismo. Allí mismo está. Eso es lo que yo anhelo ver, esperando por el tiempo cuando andemos abajo a la calle. Allí estará un lisiado postrado allí desde el vientre de su madre. No tendremos plata ni oro ni nada, pero esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya, cuando Dios se hará conocer. Si este es el tiempo, ¿por qué no se ha parado la enfermedad? ¿Es más la enfermedad que nosotros? No.
pero tal vez no es el tiempo. Las otras piezas del rompecabezas, usted busca aquellos extractos de la apretura, el concilio, el boicot, faltan piezas por acomodarse. Ahora no me corresponde a mí desarrollar todo el tema, yo solo tengo que desarrollar una parte, ¿verdad? Luego tendremos las enseñanzas, las pláticas de los otros tres ministros, y de esa manera armar un poco mejor el cuadro del rompecabezas. Así que yo no me puedo ir y hablar absolutamente de todo. Pero bien, dice el profeta así: allí estará en la calle un lisiado y postrado allí desde el vientre de su madre. No tenemos plata ni oro, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Aleluya. Cuando Dios se hará conocer, cuando ellos pararán la enfermedad, ellos pararán el cáncer, ellos pararán la enfermedad. ¿Usted piensa que el cáncer es algo? La Biblia dice que viene un tiempo cuando el hombre se pudrirá en su misma carne y los gavilanes comerán de sus carcajas aún antes de morir. ¿Cáncer? Es un dolor de muela lo que viene. Pero recuerde, esa cosa horrible fue prohibida en ese día de atacar a aquellos que tenían el sello de Dios. A eso es a lo que nos estamos esforzando de entrar y estar posicionalmente colocado dentro del reino de Dios antes que estas horribles plagas golpeen. Entonces, el tiempo ahora, si todavía no es el tiempo de esta manifestación, el tiempo es para revisar que estemos posicionalmente colocados dentro del reino antes de que estas plagas de manera verdadera golpeen. Ahora pudiéramos leer aquí un extracto más. Esto es, hay mucho de lo cual pudiéramos decir. Voy a leer este extracto que igual es muy importante. Dice: pero allá, página 53 de verso 462 del libro de citas, estoy leyendo para ahorrar los extractos, mensaje de religión de Jezabel. Pero allí habrá un sistema de un hombre que vendrá adelante con el poder y el ungimiento de Elías para llevar a cabo esta profecía. Aleluya, él la sacudirá. Y recuerden, él les profetizó a ellos, les dijo todas estas cosas y Dios obró con él. Pero su mensaje final fue atacado en la Casa Blanca. Entonces, ¿qué pasó después de esto? Escuche. Después de ese ataque, su voz se aquietó. No más le oyó nadie. Dios lo llamó lejos de la escena. Elías se fue, trajo su mensaje a Acab. Acab mismo lo rechazó con Jezabel. Elías se aquietó. Dios lo llevó a descansar. Elías, tú has acabado de hacer tu mensaje notorio a todo Israel. Ellos lo saben. Ahora ven aquí arriba en el desierto. Escapa de ellos. Sepárate tú mismo, porque yo voy a hacer alguna cosa. Yo les voy a enseñar lo que es rechazar mi mensaje. ¿Qué se acentúa adentro? Guerra, escasez, hambres. Así dice el Espíritu Santo. Pongan cuidado a lo que viene. Pongan cuidado a lo que va a seguir. Allá hubo escasez, aquí habrá una escasez. Puede ser que no por pan, pero por escuchar la palabra de Dios y su verdad. Cuando Dios manda un mensaje adelante y les dice a la gente y ellos no lo reciben, entonces Él retira a su siervo y manda sus plagas. Escasez, muerte, hablando espiritualmente, físicamente también. Ustedes esperen una depresión, hermanos. Ustedes piensan que han visto alguna cosa, esperen un poco más. Ustedes no han visto nada todavía. Ustedes piensan que se están muriendo por un buen avivamiento espiritual, esperen un poco más. Ustedes solo esperen, anhelarán y llorarán por oír la palabra de Dios. La Biblia dice así: habrá una escasez en los últimos días, dijo el profeta, y no por pan y agua solo, pero por oír la verdadera palabra de Dios. Y esa voz estará quieta en alguna parte en el desierto, escondida afuera. Entonces, un día, después que el pecado haya tomado su colmo y Dios haya traído su gente a su redil, Jezabel cogió toda cosa, ella lo borró todo arriba y ella lo hará otra vez. Eso es, así dice la Santa Biblia de Dios, ella lo hará otra vez. Ella está directamente en el trono ahora detrás de la forma de líder, torciéndola de cualquier modo que ella quiere. Nadie la va a parar. Ciertamente nadie la va a parar a ella ahora, porque lo que ellos no pudieron hacer dentro de los círculos religiosos, ellos lo cortaron todo en políticos y allí lo tienen. Eso es exactamente lo que ellos hicieron. Entonces fíjese que vino Elías, trajo un mensaje, su mensaje fue rechazado, ¿verdad? Dios se llevó a Elías a descansar y vino una sequía, un hambre, una sed espiritual, la gente deseando un avivamiento. Hace 57 años, tal vez 55 años partió Elías el profeta, va a ser este año 55 años. Ahora, ¿ha habido hambre? Ha habido hambre. Ahora es que se ha despertado, se ha empezado a despertar cierto deseo de avivamiento. Pero mire, nos vuelven y nos cierran.
Nuestros creyentes, usted y yo, anhelaremos vernos, anhelamos la hora de volver a reunirnos, anhelamos la hora de juntarnos. Empezará una sed, un hambre. Pero va a llegar un momento cuando el tiempo que estamos leyendo llegue, hermano, que va a ser una cosa en la que no vamos a poder reunirnos literalmente, y allí será cuando el avivamiento venga. ¿Qué tenemos que hacer antes? Estar completamente preparados. Hay unas piezas que faltan para que este día llegue. Jezabel tiene que estar en el poder. ¿Está en el poder? Sí, está en el poder, pero no está todavía en la plenitud de su poder. Todavía hace falta que se asiente en el trono de los Estados Unidos. De alguna manera se va a asentar. Dice así, termino, dice: Elías se quedó allá arriba, lo cual lo político hará un boicoteo exactamente para llevarlo a la marca de la bestia. Entonces tiene que ser un boicoteo político, no por salud. Tiene que haber un boicot político. Hará un boicoteo exactamente para llevarlo a la marca de la bestia. La fe, la adoración, por la doctrina. Tan seguro como yo estoy parado aquí, Elías se quedó allá arriba hasta que Dios lo movió. ¿Eh? Elías se quedó allá arriba hasta que Dios lo movió. Él no tenía avivamientos. La novia ahorita no, el mensaje de Elías como que no tiene un avivamiento, ¿verdad? El avivamiento de la cita, el avivamiento de la tercera etapa, el avivamiento que ya estamos en voz de arcángel, tantas doctrinas que han surgido. No está un real avivamiento. No hay un real avivamiento. Que la gente está regresando al mensaje del profeta, maravilloso, hay que hacerlo. De hecho, siempre tuvimos que estar allí en ello. Pero un avivamiento de esta clase, la tercera etapa no. La tercera etapa es un despause de un super ungimiento, no de una idea de cualquier grupo de hombres. Ahora dice así, dice: él no tenía avivamientos, Elías, él no predicaba en contra de ella o nada. Él solo se quedó allá arriba con Dios solo, afuera en el desierto, porque él era un hombre del desierto. Él fue creado en el desierto, también fue creado en el desierto. Él se fue al desierto solo con Dios, quitado de la iglesia después que dio su mensaje. Pero un día Dios lo llamó otra vez. Usted sabe, Elías se fue y regresó. Aquí viene fuera él. Escuche con sumo cuidado y atención ahora, y no se enoje conmigo. Yo estoy diciendo, así dice el Señor. Cuando él salió fuera, ¿qué hizo Dios? Él lo envió a una mujer viuda. ¿Y qué pasó? Cuando el resto del mundo estaba pereciendo y muriendo de hambre, ella y sus hijos y su casa, todos se comían 3 comidas buenas al día. Revelación divina de la palabra. Yo espero que usted lo vea, amigo. Ahora nosotros no tenemos tiempo para sacar el resto de la historia. Ustedes saben cómo él tuvo que venir con una declaración forzada a Baal. Él lo hará uno de estos días, no se inquiete usted. Cuando él venga caminando fuera del desierto, ustedes cuiden lo que tomará lugar. Es un extracto conocido por todos. Como es que tiene que haber un momento en el que ese clamor encuentre una viuda necesitada de Elías. ¿Para qué? Para los juicios. Aquí en este siguiente extracto que voy a leer, el mensaje de la palabra hablada es la simiente original. Seguramente usted lo tiene. Es un extracto muy largo, está en el libro de citas, página 65, versos 571. Es un extracto bastante largo. Pero ahí es donde el profeta habla y dice que Malaquías 4 todavía no ha sido llevado a cabo, pero tiene que llevarse a cabo, porque es una palabra germinada de Dios. Y el profeta de Dios empieza a hablar de la novia, el monte de la transfiguración, habla de Moisés, habla de cómo Malaquías 4 tendrá que estar para el tiempo del rapto, y nos da una visión mucho más amplia de eso. Ahora, ¿por qué tomo estos extractos, aunque no los leo todos? Porque estamos haciendo una lectura correcta lo más posible de los tiempos. Ahora, cuando viene voz de arcángel, viene esa tercera etapa, viene esa apretura, se cumplen estas cosas que estamos leyendo de una manera más eficaz, total. Eso va a traer cárcel para usted y para mí. Dice el profeta que vamos a ser fusilados en las calles cuando vayamos a orar por personas. Va a ser un boicot político por doctrina, por la fe, por la clase de adoración que damos. Nos van a cerrar las iglesias por decreto del gobierno por causa de la fe, no por una enfermedad. Va a traer una persecución contra usted y contra mí. Será el inicio progresivo de los juicios hasta que venga el rapto y aparezcan los 2 testigos sobre la tierra. Entonces, mis amados hermanos,
La tercera etapa del ministerio de Moisés fueron los juicios. La tercera etapa del ministerio de Jesús fue después de la muerte. La tercera etapa del ministerio de José fue después que la puerta del arca se cerró. La tercera etapa del ministerio o del tiempo de Sodoma fue cuando Elohim estaba con Abraham y los juicios vinieron sobre la tierra. La tercera etapa del ministerio del hermano Branham, que tendrá una parte allí con el pueblo de Dios para la segunda venida del Señor, hermano, no puede ser diferente. Tiene que haber un tiempo de apretura, bajo las normas, bajo los parámetros, las piezas que el Señor nos da. Entonces los eventos modernos, el tiempo en el que estamos, deben ser claros a la luz de la profecía. Y la profecía nos está diciendo qué tiempo es mañana, para poder entender qué tiempo es hoy, qué tiempo fue ayer. Ahora, pudiéramos irnos a la historia. ¿Cómo las plagas vinieron? Yo por aquí tengo algunas notas, no pensaba citarlas, pero bueno, aquí la encontré rápido. 1320, una plaga, la peste negra. 1520, la viruela. 1620, una infección desconocida. 1720, la peste bubónica en Francia. 1820, el cólera en Indonesia. 1920, la peste en China. La gripe española, que realmente no fue en España, pero fue en 1918, 1920, que es la misma influenza. Y 2020, este virus que está allí, coronavirus, la corona de los virus. Ellos le dicen coronavirus porque es un virus que parece una corona, pero si usted analiza, es la corona de los virus. Vino en el siglo XXI, fue que empezaron a desarrollarse estos coronavirus desde el SARS en adelante. Ahora, hay un detalle importante allí porque es bueno conocer esos tiempos, y es que cuando las edades de la iglesia fueron pasando, vino una plaga natural. El profeta dice que cuando terminó aquella sexta edad, la edad de Wesley, y entró la edad de la Odisea, vino esa influenza, fue la plaga por el rechazamiento del mensaje de Wesley. Ahora, si usted se va 100 años, 200 años más atrás, mire un detalle. Cuando terminó la edad de Colombo, la cuarta edad, y empezó la edad de Sardis, 1520, vino la viruela, la plaga después del rechazamiento del mensaje de Colombo. Cuando vino la peste de Marsella en 1720, ¿verdad? O la peste bubónica, entonces finalizaba la edad de Lutero, la edad de Sardis, se abría la edad de Filadelfia, ¿verdad? Y entonces venía la edad de Wesley y vino la peste bubónica. Ahora, cuando se terminaba la edad de Wesley, la edad de Filadelfia, venía la edad de la Odisea, 1918, 1920, la influenza, para abrir allí y traer una nueva edad. Ahora, yo no estoy diciendo que este es el fin de la Odisea por medio de una plaga. Yo sé que la plaga es espiritual y todo aquello, pero si usted mira los ciclos 1520, 1720, tuvo que ver con las edades. 2020, la corona de los virus, el final. La corona allí, usted sabe, estamos en la edad de la piedra de corona, la corona de los virus. Nosotros debemos tener la corona del antivirus, lo cual es el sello del Espíritu Santo. Así que todo esto tuvo una serie de ciclos, aún una aplicación natural allí que bueno, algún día pudiéramos también de alguna manera revisar. Pero fíjese usted, para terminar, creo que llevo 1 hora, me dijeron que máximo hora 15, espero hacerlo en menos de 15 minutos para terminar, pero viene trompeta de Dios, trompeta de Dios. Trompeta de Dios es para reunir el pueblo, mensaje del rapto, para reunir el pueblo. ¿Qué pueblo reúne? Trompeta de Dios reúne 2 pueblos, reúne el pueblo gentil, porque viene la traslación, la transformación de los cuerpos y la traslación. Trompeta de Dios es la traslación de la novia a Israel, conforme Conducta de Doctrina, página 880, que dice el profeta que toda la novia estará reunida allí. Conforme a Isaías 49, que habla de que el pueblo de Israel verá allí una gente que no conocía. ¿Quién me engendró estos? Usted sabe, ¿no? El tiempo de Romanos 11, el árbol silvestre, la mata injertada. Conforme a Hechos capítulo 1 verso 11, así como le habéis visto subir a este mismo Jesús, así le veréis venir en el mismo lugar, de la misma manera. La novia tiene que estar reunida en un solo lugar para encontrarse con el Señor. Entonces, trompeta de Dios reúne la novia en Israel, pero trompeta de Dios realmente es para traer las trompetas. La fiesta de las trompetas judías, que sabemos que son 2, Moisés y Elías. Entonces, es la reunión del pueblo de Israel, los 144,000, para dejarse allí con Moisés y Elías. Pero también trompeta de Dios es la reunión
de acuerdo a Mateo 24:31, es la reunión y del mensaje en los sellos. Olvido ahora, no tomé nota de la parte donde el profeta lo dice, pero usted sabe que Mateo 24:31 dice que el Hijo del Hombre enviará sus ángeles. El hermano Branham, son dos ángeles, Moisés y Elías. ¿Y el Hijo del Hombre quién es? ¿Será una repetición de la escena de Daniel 12? ¿Una repetición de la escena o el cumplimiento mejor de la escena de Apocalipsis 11? ¿De Zacarías capítulo 4? ¿Será acaso que llega el tiempo en que eso tiene que entrar en acción? Probablemente tenga que ser de Mateo 17, un ensayo de su segunda venida. Entonces los dos testigos se encontrarán con el Hijo del Hombre en su manifestación, porque Jesús no viene hasta el momento en que se encuentra con ella. Entonces en ese momento los dos testigos son enviados por el Hijo del Hombre. Entonces trompeta de Dios reúne los gentiles en Israel, reúne los judíos para la fiesta de las trompetas, los 144,000 con los dos testigos, reúne al Hijo del Hombre con los dos testigos, y la novia se encuentra con el Señor en el aire, y viene el momento literal de la segunda venida del Señor. Y la novia será presentada al Señor, y sobre la tierra se vendrá el desarrollo pleno del sexto sello, que fue detenido allá en 1918. Dijo el profeta, si no se detiene allí, eso hubiera producido el Armagedón de una vez. Entonces los ángeles detuvieron los vientos, las guerras de los cuatro extremos de la tierra, Apocalipsis 7, ¿verdad? Hasta que fueran sellados los 144,000. Es decir que ese sexto sello se iba a desarrollar allá, fue pausado hasta que tenga un cumplimiento ahora. ¿Qué se necesita? Trompeta de Dios, una reunión, Moisés y Elías. Entonces los tiempos. Ahora, si ustedes me permiten, para terminar, lo que más me iba a tomar tiempo era eso, porque recuerde, estamos mirando tres cosas: saber cuáles son los tiempos, entender los tiempos. Segundo, entender los tiempos primero. Segundo, saber qué hacer. Si yo en lo que he hablado no estoy equivocado, y estoy sujeto a estar equivocado y estoy sujeto a ser corregido, y yo no tengo ningún problema en aceptar si estoy equivocado, porque pues no estoy diciendo que lo que yo estoy hablando sea un absoluto, solo estoy presentando mi punto de vista en aras de que me pidieron y me dieron la oportunidad de hablarles. Pero si hay alguna manera de que hay algo mejor, no hay ningún problema. Yo, sinceramente, Dios conoce mi corazón, estoy dispuesto a aprender. Primero, entender los tiempos. Si hemos entendido los tiempos y lo que yo he dicho es correcto, entonces no es el tiempo todavía de esa manifestación. Si no es el tiempo, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué es esto que está pasando? ¿Qué es esto que está pasando? Y el segundo punto que decíamos es saber qué hacer en esta situación. Saber qué hacer en esta situación. Necesitamos sabiduría para eso. Entonces, el tercer punto era que el pueblo nos va a seguir por los dichos de nuestra boca, la guianza correcta para con el pueblo. Entonces, saber qué hacer. ¿Qué hacemos hoy? Si este no es el tiempo, ¿qué quiere decir esto que nos está pasando? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la gente? Entonces, si este no es el tiempo de la apretura, de la persecución, de todo lo que hemos hablado, entonces todo esto que está pasando producirá, las condiciones todavía no están dadas para producir lo que esperamos. La profecía de la que tanto esperamos, todavía no ha venido el tiempo, porque faltan piezas por ubicarse en esta gran maquinaria. Esto indica que aún estamos en aclamación. Y si aún estamos en aclamación, aclamación es un mensaje para prepararnos por medio de un mensajero. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos. Ya hemos llamado a la gente de afuera, evangelismo afuera, campañas aquí, todo lo que hemos hecho. Hermano, tal vez ya haya entrado el último y no nos hayamos dado cuenta. Tal vez los últimos entraron, pero ahora los que estamos adentro tenemos que aparejarnos. Entrar el último no es solo que se bautice alguien. Entrar el último es que en nuestro hogar, ¿qué tal ya haya entrado el último? Y el Señor dice, listo, ya entraron todos. Ahora Noé, métase allí, arréglese con su familia. Moisés, vaya, cómase el cordero, amárrese bien. Su hijo le va a preguntar, revise si tiene la señal, porque Moisés se le había olvidado circuncidar al hijo. Le dijo, Moisés, no le va a pasar lo mismo. Ahora amárrese bien allá y métase en su casa y acomode toda su familia. Entonces este es un tiempo de preparar a los sacados fuera.
La iglesia debe estar preparada. Es tiempo para que nos revisemos. Es tiempo de que nos arreglemos. Es tiempo de vestirnos. Es tiempo de prepararnos en la mecánica, porque estos extractos que leímos son la dinámica. Usted sabe, antes de hacer un largo viaje, usted lleva el carro a la mecánica, y si la mecánica está bien, la dinámica le va a funcionar en el viaje que va a hacer. Para el rapto necesitamos la dinámica en voz de arcángel, la dinámica que tomará su acción en esa etapa de la venida del Señor, luego ya la trompeta de Dios, pero antes voz de aclamación, la mecánica, la revisión mecánica, el agua, el aceite, el vino, que todo esté en su orden para que esto funcione. Nuestra familia, el predicador, vea, Dios nos encerró a nosotros para que le prediquemos a nuestra familia. Si mis hijos no me creen, si mi mujer no me cree, el mundo no me va a creer. Hermano, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Qué me importa que me crean o no me crean? Recuerde, la tercera parte es que la gente, el pueblo, nos va a seguir por los dichos de nuestra boca. Y si el pueblo no nos cree, nos seguirá. Entender los tiempos, saber qué hacer el pueblo y guiar al pueblo. Necesitamos que la gente nos crea. ¿Quién es el primero que tiene que creernos? Nosotros mismos. Dios tiene que creernos, la familia nos tiene que creer. Entonces es la manera en que nosotros debemos estar revisándonos. Para mí, ¿qué debemos hacer? Esto que está pasando es una advertencia de lo que viene. Dios nos está mostrando lo que Él puede hacer. Un pequeño demonio, mire todo lo que ha causado. Es para aquietarnos. Nos aquietó de nuestros negocios, nuestras carreras, las visitas, reuniones aquí, viajes aquí, corra para aquí, en el caso mío, ¿verdad? Tanta cosa, uno se ocupa tanto en el trabajo que se olvida del Señor. Entonces Dios nos aquietó, el Salmo 46:10, para conocer quién es Dios. Nos aquietó el Señor para revisarnos. Nos aquietó el Señor para que replanteemos, hermano, nuestra vida, nuestros propósitos, nuestra manera de trabajar. Solo deténgase y piense una cosa, hermano. La manera en que nos hemos reunido todos estos años va a cambiar. Ya no nos van a dejar reunir tan fácil. Las normas van a ser diferentes, porque el virus va a seguir. No es que a los 3 meses esto ya pasó, no. El virus baja el pico de gente que se contagia, pero el virus queda en la atmósfera, la gente se va a seguir enfermando. Entonces vamos a tener restricciones para reunirnos. De a 10, de a 50, luego de a 100, las grandes reuniones de 200, 300 personas, 1000, las convenciones. Todo eso hay que pensarlo, replantearlo, por razón de que las leyes van a empezar a caminar. La manera que teníamos de concebirnos debe cambiar. En eso el hermano José Branham nos llevaba la ventaja. La gente que sigue aquello sabe cómo reunirse en su casa. Ahora muchos de nosotros le hemos enseñado a nuestra gente a reunirse en su casa y escuchar las cintas. Es la manera en que, recuerde, la iglesia empezó en casas, termina en casas. La iglesia empezó en un arca. La iglesia terminó en la casa de Moisés, en la casa de cada uno de los egipcios, de los hebreos, perdón. En la casa de Lot, en la casa de Abraham bajo la tienda. La iglesia no terminó en las sinagogas en los días de Jesús, terminaron en las casas, como empezó el mensaje de Pablo, en las casas, y allá es que nosotros estamos acercándonos. Entonces tenemos que replantear todo. Es una muestra de lo que Dios puede hacer en corto tiempo. 1 mes, hermano, aniquiló Asia y Europa. 3 meses tiene el mundo de cabeza, el Señor dándole autoridad a ese espíritu que anda por allí. Entonces, hermano, saber qué hacer. ¿Qué hacer, hermano? Aunque tal vez no sea el tiempo de la profecía, esto sí puede ser la pieza. En el mensaje de los sellos, el hermano Branham dice que va a haber un boicot, que va a haber un acuerdo económico, una serie de cosas. Pero el hermano Branham dice que lo que va a detonar esto es la economía. Pero el hermano Branham dice, yo no pudiera decirles qué es lo que va a echar esta bola a rodar. La economía va a ser lo que va a producir. Pero ¿qué la va a echar a rodar? ¿Qué va a producir esa necesidad económica? El hermano Branham dice, yo no les puedo decir o no lo sé. No recuerdo ahora el extracto bien. Yo pensaría que probablemente esto que está pasando puede ser el estopín, la piecita que se le quita a toda la armadura para que esto empiece a desarrollarse. Yo sí creo que esto puede accionar rápidamente lo que está pendiente por suceder. Dios nos está mostrando que es más fácil, lo puede hacer Él más fácil de lo que nosotros pensamos. En las últimas 12 horas de la vida de Jesús, 600 profecías se cumplieron. ¿Cuántas se pueden cumplir ahora? Entonces nos conviene tomar nota, replantear todo,
prepararnos de una mejor manera, porque Dios nos está dando una advertencia. Cuando nos abran un poquito la ventana y empecemos a reunirnos, no esperemos volver a lo mismo de antes. No, tenemos que replantear. Esto es para meditar como ministros, los que estamos al frente de iglesias, cómo vamos a administrar a la gente, en qué fallamos esta vez, qué nos faltó, nos cogieron desapercibidos de alguna manera. Tomar nota, vamos a hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y apenas nos den un poquito la oportunidad, diáconos, síndicos, ¿cómo está la economía? Diáconos, vamos a organizar que toda la gente tenga su internet, toda la gente tenga sus grabadoras, toda la gente tenga sus memorias, las cintas, todo. Vamos a esperar que cada persona tenga sus tablets, todo listo. Y ahora, ¿qué vamos a hacer, síndico? La economía, vamos a empezar a replantear, porque necesitamos prepararnos para que cuando llegue lo que leímos, la gran apretura, de alguna manera estemos preparados, como la viuda de Sarepta. Ella tenía aceite y harina, lo que pasa es que se le acabó, pero ella tenía cuando empezó la dificultad. Ahora nosotros tenemos que tomar ese cuidado, esa nota, para que la próxima, lo que viene, nos coja de una mejor manera. Aún en lo material. Noé tenía provisión, Moisés tenía provisión, la viuda. Entonces, hermano, esto es un ensayo. Probablemente este sea el último de todos los ensayos que vamos a tener. Tal vez ya no haya más ensayos. Tal vez esta es la última advertencia. Arreglar nuestra vida, arreglar nuestra casa. El pueblo nos va a seguir. El punto 3, el pueblo nos va a seguir. ¿Cómo nos va a seguir? Hechos 1:1. Las cosas que Jesús empezó a hacer y enseñar. Tenemos que hacerlo en nuestro hogar, con nuestra familia, con nosotros mismos. Y en la manera que lo hagamos con nosotros, nuestro ejemplo le va a enseñar a ellos a hacer que la gente nos crea, ser suficientemente sinceros. Esa es la única manera que Dios nos va a sacar de acá. Ustedes conocen, bueno, no tengo más tiempo, pero en el devocional de hoy, viernes 27 de marzo, allí en el Acuerdo Nacional, perdónenme la propaganda, pero está aquí por el canal de nosotros, de Tabernáculo de Cúcuta, conté una historia que nos pasó hace justamente 2 años, que para mí y para los que estuvimos ahí, hermano Fabio, el hermano Enrique, el hermano Osmar Helves, los demás que estuvimos, olvido todos sus nombres, fue una preparación de lo que venía, y lo entendimos así. Y ahora 2 años después, un ensayo mucho más grande. La gente que ha tenido que estar encerrada por la guerrilla, sin provisiones, ensayos. Ahora este es un ensayo mundial. Tal vez lo próximo no sea un ensayo, sea la práctica real. El ministerio tiene que ir adelante, porque la gente lo va a seguir. Recuerde, paso número 3, la gente va a seguir los dichos de su boca. Hoy es el tiempo en que el ministerio tiene que ir adelante, siguiendo adelante, pero adelante del pueblo, pero detrás de Moisés. Las cintas, el mensaje, lo que el profeta dijo, tiene que ir por delante, nosotros detrás y la gente siguiéndonos, si es que la gente nos cree. El pueblo debe seguir al ministerio que sigue al profeta hoy. El ministerio para cruzar el Jordán, ya Moisés no estaba, estaba Josué, el Espíritu Santo. Cuando el ministerio fue a cruzar, hermanos, se necesitó que el pueblo se parara, que el ministerio se parara en la brecha. Hoy es el tiempo en que Moisés no está. Hoy es el tiempo en que el Espíritu Santo está, Josué. Hoy es el tiempo en que tenemos que pararnos en la brecha para que el pueblo pase, asegurarnos que el último pase al otro lado, antes de que las aguas, los juicios, vengan de nuevo sobre la tierra, la muerte venga sobre la tierra. Hoy ya no hay cultos en los templos. Ya volvimos al principio. ¿A dónde vamos a guiar? ¿Al Tabernáculo Branham? ¿Vamos a guiar toda la gente al Tabernáculo Branham, a conectarse con el hermano José y el Tabernáculo Branham? Nada en contra de eso. Pero el mensaje le den de Satanás. El hermano Branham dice: ¿a dónde los voy a llevar? Al Tabernáculo Branham. Es igual de culpable que los demás. El refugio no es una iglesia, el refugio no está en un ministro fulano de tal, el refugio no es un hombre, un grupo, una sociedad. El refugio es el mensaje, Cristo, la palabra, y tenemos que asegurar que el creyente esté refugiado. ¿A dónde los vamos a guiar? ¿A nuestras iglesias? No, son tan culpables como cualquiera. Además, ¿cuáles iglesias si ya no hay? ¿A dónde los vamos a guiar si ya no habrá la oportunidad de reunirnos igual que antes? Al mensaje. Es tiempo de creerle al profeta. Es tiempo de advertirle a la gente dónde estamos y qué viene mañana. Es tiempo de trazarle la ruta a seguir en el orden de la profecía. Es tiempo de decirle a la gente que no somos inmunes a esta plaga, a esta enfermedad, pero que si aún no llegara a tocar, no hay por qué temer. Jesucristo es nuestro sanador. Es el tiempo en que le quitemos a la gente la idea del coronavirus y el miedo. No, es tiempo en que la gente quite su mirada de la plaga natural y ponga sus ojos en Jesús, el mensaje, nuestra vida con Dios. Es tiempo. Este no es el fin, pero como dijo Mateo 24, del 6 al 8, son dolores, principio de dolores. Esto probablemente sea el inicio.
la pieza que se requiere para que todo esto tome su lugar. Esto puede ser un efecto dominó. Se cayó la primera ficha y empezaron a caerse todas. Esta no es la plaga que traerá el fin, pero esto puede ser lo que produzca cambios en todo aspecto. Cambios políticos, religiosos, sociales, económicos. El Señor Jesucristo los bendiga. Gracias por su confianza. Gracias por su tiempo. Procuré ser lo más breve y lo más rápido. Discúlpeme. El Señor Jesucristo los bendiga. No es un absoluto. Es solo mi pobre manera de ver o lo mejor que puedo entender yo. Y estaremos dispuestos a entre todos armar. A mí me tocó armar un pedacito. Las otras exposiciones nos ayudarán a armar el resto del rompecabezas. El Señor Jesucristo los bendiga. Hoy más que nunca tenemos que estar los unos con los otros. Dios les guarde.